Buenas tardes. Esto es una clase de ecocardiografía básica, ¿sí? Más que nada la interpretación de la ecocardiografía, ¿no? Y qué es lo que esperamos encontrar en un eco normal, para empezar, ¿no? ¿Está? Bueno, básicamente, ¿qué es el eco, no? El eco es, tenemos el transductor, ¿sí? Que manda, es una ultrasonografía, manda ondas de sonido y esto choca contra los tejidos y regresa al transductor. Entonces el transductor envía señales y recibe señales, ¿sí? Esto, digamos, acá vemos el eco en modo A, que era un método antiguo que no se utiliza más, y este es el modo B que utilizamos actualmente, ¿sí? El modo A lo que se hace es como movimientos como un electro, dependiendo del tipo de tejido, y de cómo regrese la onda de sonido, ¿no? Y esto, en cambio, lo que nos da es una escala de grises en colores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula cómo el aparato, el ecógrafo, calcula el tejido? Es dependiendo de la velocidad con la que regresa la onda de sonido. Entonces la onda de sonido la envía, choca contra el tejido y dependiendo qué tan rápido regrese, sabe a qué distancia y más o menos la consistencia que tiene el tejido. Dentro del modo B hay un modo que se llama modo M, que es el modo B, pero en relación al tiempo, ¿no? Acá, rápidamente, ¿dónde se coloca el transductor para hacer las diferentes vistas? Acá tenemos a supraesternal, ¿sí? Para esternal izquierdo, eje largo o eje corto. Esto apical 4, 5 o 2 cámaras, ¿sí? Y acá la subsifoide, que puede ser 4 cámaras, o podemos ver la vena cava también. ¿Sí? De nuevo, esto un pantallazo rápidamente, ¿sí? Acá arriba vemos la supraesternal, donde vemos el arco aórtico, ¿sí? Esto es el eje largo para esternal. A ver, ¿sí? Esto también, eje largo para esternal. Eje largo para esternal, pero eje corto para esternal, no eje largo. Eje corto. Esto es a nivel de válvula mitral, a nivel de músculos papilares. Este es de 4 cámaras, ¿sí? Este es el 5 cámaras, donde vemos ahí la aorta, 2 cámaras, 3 cámaras, y esto es subsifoide, donde vemos 4 cámaras. ¿Sí? Esto más adelante lo vamos a ver también de mejor manera. Importante, en la ecografía, digamos, cardíaca, que no se usa mucho en otro tipo de ecografía como la abdominal o de partes blandas, ¿sí? Es que nosotros usamos el Doppler. ¿Qué es lo que hace el Doppler? El Doppler lo que hace es detecta movimiento, básicamente. ¿Movimiento de qué? Movimiento de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, movimiento de los glóbulos rojos, y eso el aparato calcula tanto velocidad y flujo, o sea, volumen, ¿sí? Hay dos tipos de Doppler. Doppler pulsado, que lo que hace es ver el flujo o la velocidad de flujo en un punto específico donde nosotros lo ponemos, ¿no? Con el cursor, ¿sí? Y el otro es el Doppler continuo, que lo que hace es ver el flujo en toda una línea, ¿sí? Entonces el pulsado en un punto específico y el continuo en todo el eje, digamos. Bueno, empezando con los cortes, ¿no? Este es el eje largo para esternal izquierdo, ¿sí? Donde más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Visualmente, porque esto me parece que viendo es como se aprende mejor, ¿sí? Yo tengo el transductor acá y el corazón en esta posición, y es como que la onda de sonido sea como un cuchillo que corta el corazón, justo acá. Entonces, como corta el corazón, yo estoy viendo las estructuras en la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viéndola acá, para que tengan una idea, ¿sí? Esto es aorta, ¿sí? Válvula aórtica, aurícula izquierda, ¿sí? Y este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Que acá lo veo así: la aorta, válvula aórtica, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y este es el ventrículo derecho, ¿no? El que acá se vería acá, que está acá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el eje largo para esternal izquierdo, ¿sí? Vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, válvula mitral, válvula aórtica, ¿sí?
Este sería el septum interventricular y esta la pared posterior. A veces se puede ver también la aorta descendente, ¿sí? Acá. Y ahí se ve también la válvula de la aorta. Claro, ¿no? Acá claramente las dos válvulas que vemos en la aorta, eso me había olvidado, es la válvula, esta es la coronariana izquierda, la coronaria derecha y esta es la no coronariana. Y la coronaria izquierda estaría acá atrás, que no la vemos claramente, ¿no? ¿Sí? Esto es el tracto de entrada del ventrículo derecho, donde vemos ventrículo derecho, aurícula derecha y la tricúspide, ¿sí? Donde vemos también las paredes, digamos la pared lateral. Acá vendría a estar la pared anterior que no se ve acá, ¿sí? Y está la pared septal. Bueno, en esto, el eje corto de grandes vasos, ¿sí? que es un paraesternal, pero en eje corto, ¿sí? Donde hacemos es un giro del transductor del eje largo, ¿sí? Y cortamos el corazón así como lo están viendo acá. Y veríamos esta estructura, ¿no? Que más o menos es la que vemos acá. Esto que está acá vendría a ser lo que vemos acá, ¿no? La válvula aórtica, pero viéndola como de arriba hacia abajo, ¿sí? Donde acá sí podemos ver todas las cúspides, ¿no? ¿Sí? Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, o sea, este sería el tracto de entrada del ventrículo derecho y este es el tracto de salida del ventrículo derecho. Y esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Donde más adelante vemos cómo se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. De nuevo, lo mismo, el eje corto. Entonces, está la válvula coronariana derecha, ¿sí? La no coronariana y la coronaria izquierda, ¿sí? Aurícula derecha, tricúspide, tracto de entrada del ventrículo derecho, ¿sí? Tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y esta es la aurícula izquierda, ¿sí? A veces se puede ver, acá tendría que ponerle un poquito de ayuda, pero esto sería para mí el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Perfecto. La válvula de la aorta, la coronariana derecha está en contacto con la ventrícula derecha. Y la coronaria izquierda, donde sale, es cuando la coronaria izquierda. ¿Sí? Y la otra no. Acá vemos tribal, que bueno, acá no se puede ver bien porque está cerrada, pero parecería ser trivalva la válvula. En realidad, para ver esto, la válvula tiene que estar abierta y ahí podemos saber si es trivalva o no, ¿sí? Acá esto nos sirve, por ejemplo, mucho para ver si hay una comunicación intraauricular, ¿sí? Y esto es lo mismo del corte anterior, pero a un nivel más abajo, ¿sí? Nosotros acá en el anterior cortamos a este nivel más o menos, ¿sí? De grandes vasos. Acá estamos cortando un poco más abajo, pero en el mismo sentido, donde vemos es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, como viendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Esto es a nivel de las válvulas mitrales, ¿sí? Donde vemos la válvula anterior, la válvula posterior, ¿sí? Este es el BD y todo esto es el ventrículo izquierdo, ¿sí? De nuevo, lo mismo, ¿sí? La válvula mitral está acá, ¿sí? Todo esto es BI y esto es BD. Lo mismo, eje corto, pero más abajo todavía a nivel de los músculos papilares, ¿sí? Entonces, donde tenemos acá ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Este es el músculo papilar anterolateral y el posteromedial, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando el eje corto, posteromedial está más cercano al septum y anterolateral, digamos, más cerca de la pared lateral del vehículo, ¿sí? De nuevo, lo mismo, ¿sí? Eje corto, esto es a nivel de la válvula mitral, ¿sí? Y esto ya es, me parece, más cerca de la punta, más abajo de los músculos papilares, ¿sí? BD acá, BI acá, ¿sí? Esto, los músculos papilares. Bueno, ahora vamos al eje apical de 4 cámaras, ¿sí? Acá lo que hacemos es, ponemos el transductor viendo la punta del corazón, ¿sí? Y hacemos un corte donde vemos las 4 cavidades cardíacas,
aurícula izquierda, el transductor está aquí, acuérdense, siempre, el transductor acá, aurícula izquierda, aurícula derecha, BI, BD, septum, ¿sí? Este vendría a ser el septum anterior, ¿sí? Válvula tricúspide, válvula mitral. Así me gusta. ¿Sí? De nuevo, 4 cámaras, ¿sí? Tenemos el septum, BI, BD, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Válvula mitral, válvula tricúspide, ¿sí? Septum intraauricular, ¿sí? Acá a veces también podemos ver las venas pulmonares. Doctor, ¿puedo volver al anterior? ¿Tiene una CIA ese paciente? Porque yo sé que veo que hay una solución de continuidad. No tiene una serie, parecería, no se puede evaluar muy bien la aurícula, el septum intraauricular en este corte. El más preciso es para verlo en el subsifoideo o si no en el grandes vasos. Perfecto, los ecos ahí, como vos estás cortando el septum de forma perpendicular y no paralela, no lo ves bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Imagínense todo, la tecnología de ultrasonido. Al sonido choca y vuelve. Vos ahí no está chocando así, está chocando así. Entonces son menos las ondas sonidas que golpean. Y te hace estas imágenes, ¿sí? Que son imágenes que falta solución de continuidad, que en realidad son falsas. Está ciego esa parte del corazón para esa. Bueno, esto es el eje apical de 5 cámaras, que básicamente es lo mismo, pero con un pequeño movimiento introductor podemos ver la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? De nuevo, aquí la aurícula izquierda, aquí el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y acá podemos ver el tracto de salida con la válvula aórtica acá. Esto es un eje de 2 cámaras, ¿sí? Donde vemos solamente aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué cara vemos ahí? Como para ir a hablar un poquito. En 2 cámaras, Sí. y esta tiene que ser la pared, 2 cámaras, anterior Exacto. y esta la pared inferior. Perfecto. Está marcado, ¿no? El eje de 3 cámaras, ¿sí? Donde hacemos un pequeño movimiento más todavía, un pequeño giro, donde vemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Con la raíz de aorta, ¿sí? Esto vendría a ser muy parecido a lo que vemos en el eje largo parasternal izquierdo, ¿sí? Solo que lo que cambia es, vemos con respecto a 2 cámaras, vemos otras caras del ventrículo izquierdo, ¿sí? La inferolateral, ¿sí? Y el septum inferior. No, pero anteroseptal, septum anterior. La cara infralateral que antiguamente se llamaba posterior. Y esto es importante, vos que sos residente primero, que estas vistas que te estás demostrando más que nada sirven para ver motilidad parietal. Tengo un paciente con enfermedad coronaria, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. ¿Sí? 4 cámaras, 2 cámaras. Y siempre que veas la aorta, el septum que se continúa con la aorta, siempre es anterior. Porque la aorta es anterior. ¿Sí? Detenerlo aquí y preguntarle todo. Está muy callado para ser residente primero, todo. Bueno, y esto es de la vista subsifoidea o subcostal, ¿sí? Es un 4 cámaras donde vemos acá aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Y acá sí podemos ver un poco mejor el septum intraauricular. Es en esta y en el de los grandes vasos. En el eje corto de los grandes vasos, donde veías la aurícula en el centro y abajo la aorta en el centro y abajo las 2 aurículas. Esas son las 2 vistas en las que puedes valorar bien si hay una comunicación intraauricular, ¿sí? Acá vemos el hígado, ¿sí? Generalmente en esta vista con un pequeño movimiento podemos ver, más adelante se va a ver que acá va a aparecer la vena cava, ¿sí? Acá está, ¿sí? Es la misma vista, la subsifoidea, ¿sí? Pero vemos la entrada de la vena cava a la aurícula izquierda, ¿sí? Taller anterior de 25 grados y aparece. Y esto, digamos, es aorta abdominal. Esto no siempre se lo hace,
pero en pacientes que sospechan un síndrome aórtico se lo tienes que hacer, ¿sí? Básicamente la subsifoide. Para ver si es sinusoide, ciclo inverso, ese es el eje longitudinal, lo que no siempre se hace es un eje transversal, ¿verdad? Entonces la columna, la aórtica acaba. Sí. Después girás el traductor y ves la longitudinal. Se debería hacer siempre a ver si hay sinusoidus o sinusus inverso. Pero lo que dice aquí, cuando uno hace un eco normal, no suele bajar. Sí. Y esto es la vista supraesternal, donde vemos el arco aórtico, ¿no? Aorta ascendente, arco y descendente, ¿sí? Con sus ramas, ¿sí? Y si a esto le ponemos un Doppler, vemos claramente, ¿sí? El flujo que acá está siempre el traductor, acá acuérdense, el flujo que se acerca al traductor, que es en rojo, y el flujo que se aleja al traductor, que va en azul, ¿no? Entonces la sangre hace este movimiento, claramente en rojo cuando se acerca al traductor y azul cuando se va alejando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber las caras en el ecocardiograma? O por qué, dependiendo de la motilidad de las caras, sabemos más o menos qué arteria es la que está comprometida? ¿Sí? Por esto, básicamente, porque está, digamos, sabemos que en la cara anterior y la cara antero y la cara septal anterior corresponden a la DA, ¿sí? Acá lo vemos dibujado, ¿sí? DA, esto es ¿sí? Anterior y septal anterior, septal inferior, inferior, inferolateral y anterolateral, ¿sí? Antes se llamaba lateral y posterior. Ahora se llama anterolateral e inferolateral. Lo sacaron, Sí. un estudio de luna, algo así con resonancia. Lo cambiaron porque estas vistas, así como ven estas vistas, son las mismas vistas que se usan en la cámara gamma. Entonces, para unificar todo, porque en la cámara gamma no existe pared posterior, nunca existió. Era siempre pared inferolateral y anterolateral. Siempre. ¿Sí? Y se divide en 3 segmentos. Así como ves, la punta es un solo segmento, pero ahí tenés segmentos apicales, que son 4, segmentos medios, que son 6, y segmentos basales, que son 6. Y acá los ves. Los basales, los medios y los apicales. ¿Sí? Apicales anterior, inferior, lateral y septal, ¿no? Claramente. Y el infarto posterior se va a sacar de ya no se va a llamar más infarto posterior. Recuerda esto. Algo así leí en un curso de resonancia, un trabajo. Decir que la pared posterior no existe es como decir que la computadora que tiene aquí en la mano no existe. Sigue siendo posterior. O sea, esto es una cuestión de nomenclatura. Yo te pongo un corazón en posición anatómica en un cadáver, en una pieza anatómica, y hay una pared posterior que es clara. Y si vos Después lo demás tenés es... la cara inferior, la cara posterior lo comprobar también. Claro. Hay que aprender a saber. También es importante, ustedes chicos han recibido algo nuevo. ¿Cuántas paredes posterolaterales le han descrito? Ninguna. La comunidad médica no lo ha aceptado. No lo ha aceptado porque existe la pared posterior. Justamente. No es posterior, eso no es lateral Es la posterior. hilada del corazón, que no te importa. Entonces. Pero bueno, esto les va a servir, saber esta nomenclatura les va a servir porque claramente en las cámaras gamma, en los SPEC, no existe pared posterior, se lo informa como pared inferolateral y anterolateral, ¿no? Acá de nuevo, lo mismo, ¿sí? Donde ven los 17 segmentos, ¿sí? Cuáles son irrigados por la descendente anterior, cuáles por la circunfleja y cuáles por la derecha, ¿sí? Vemos acá en qué corte se ven, 4 cámaras, 2 cámaras, ¿sí? En el eje paraesternal izquierdo, eje largo, y esto sería el eje corto. Eje corto a nivel de la válvula mitral, basal, a nivel de músculos papilares medio, ¿sí? Y más abajo de los músculos papilares, el nivel apical. Y la punta es un solo segmento irrigado por la DA. ¿Ok? Entonces, de nuevo, anterior, septal inferior, inferior, inferolateral, anterolateral. ¿Sí? Y acá lo mismo, otra vez, con más dibujos, ¿sí?
Esto, mientras más dibujos vean, me parece que más se les va a ir quedando, ¿sí? Porque me parece que todo lo que es imágenes tienes que verlo de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿sí? Otra vez lo mismo, lateral, ¿sí? Septal inferior, inferior, anterior, posterior, que vendría a ser inferolateral y septal anterior. ¿Por qué septal anterior esa cara? ¿Te lo dije cuando empezamos? Porque se ve la aorta. Porque se continúa con la otra. Ah, ves, ya aprendiste algo. Era tu gracia. ¿Ves? Una prima. Y acá de nuevo, ¿no? Los tres niveles, apical, medio y basal, ¿sí? Acá vemos basal, ¿sí? Anterior, septal inferior, posterior, que en realidad ahora se llama inferolateral, y lateral, que ahora se llama anterolateral, ¿sí? En los cortes apicales ahí sí es anterior, septal, inferior y lateral. 4 segmentos a nivel apical, ¿sí? Esto, digamos, para que lo sepan alguna vez, que la verdad es que muchos no he visto que lo informan, pero esta vendría a ser la pared anterior del ventrículo derecho, la pared lateral y la pared septal. No, perdón, esta es la pared inferior, perdón, no septal. Este es el septum. Inferior, anterior y lateral, ¿sí? Y la que se ve en cuadro cámaras es la pared anterior. Bueno, siempre en el eco que nos informan motilidad, tenemos que saber que hay, digamos, 5 tipos de motilidad distintas que podemos ver en el eco, ¿sí? La motilidad normal, que tiene un score de 1, esto más que nada cuando reciba un informe de un ecoestrés o algo de eso, ¿sí? Ahí usan esta cuenta, ¿sí? Para saber el score de motilidad global, ¿sí? Entonces, normal es 1, hipoquinesia 2, acinético, o sea que no se mueve, es 3, discinético es 4. Discinético es que no solo que no se mueve o sea, no se contrae hacia adentro de la pared, sino que en la sístole la pared protuye hacia afuera. Eso es disquinesia, ¿sí? Y aneurismático es que en la sístole y en la diástole la pared se encuentra protuida, ¿sí? Disquinético, en la diástole la pared está igual y en la sístole protuye, ¿sí? Y aneurismático, en la diástole y en la sístole la pared está protuida, ¿sí? Bueno, acá vemos esto, en este recuadro vemos dónde corta para el modo M, ¿sí? Dónde corta el ecografista, ¿sí? Y es lo que estamos viendo acá en el corte. Todo esto que está cortado, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá, pero esto sería en cuestión del tiempo, ¿no? O sea, aquí la X es el tiempo y la Y es esto que vemos acá que corta, ¿no? Entonces vemos que está cortando. Esto es el ventrículo derecho, la pared del ventrículo derecho, ¿sí? Acá comienza la aorta, está cortando justo a nivel de las válvulas aórticas. Esta es la otra pared de la aorta que se continúa con la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda y esta es la pared posterior de la aurícula izquierda. Lo vemos acá, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero esto es el BD, ¿sí? De acá, ¿sí? Acá comienza la aorta, esto es la aorta, esto que está acá es esto, ¿sí? Estas son las válvulas de las válvulas de la aorta, de la válvula aórtica, las que vemos, ¿sí? Que habíamos dicho que era la coronaria derecha y la no coronariana. Coronaria derecha, no coronariana, esto es lo que se llama el cajón aórtico, ¿sí? Y acá comienza la aurícula izquierda, hasta acá. Hasta acá. ¿Ok? Y la aorta se ve como se abre, hacia Claro. el cajón y se cierra. Acá vemos. Se abre. Acá está cerrada la válvula aórtica, acá se abre, ¿sí? Acá se vuelve a cerrar. ¿Dónde se va a cerrar? Acá. No revientas. No. Ah, no, perdón. No tenía, ¿no? Ahí se abre. Y acá se abre. Y baja. Y acá se Ahí cierra. se cierra. Track. Ahí.
¿Sí? El sístole, Lo que tiene diástole. fantástico el modo M, Sístole, diástole. ¿y por qué se sigue usando esta tecnología en la década del 70? Yo decía, ¿para qué carajo me sirve? Tengo Eco 3D, Strain, tengo 1500 tecnologías más. ¿Por qué sigue siendo tan importante y tan grosso el modo M? Porque tiene una correlación temporal inigualable e insuperable. Vos sabés exactamente dónde empieza el sístole, cuál es el periodo isovolumétrico exactamente y dónde termina. Porque lo que tenés todos los fenómenos mecánicos que lo están mostrando, que se correlacionan con el electro. ¿Sí? Vos fijate, Arriba tenés el electro. la Q, Pablo, ¿con qué momento del ciclo cardíaco se corresponde? La Q en el ciclo cardíaco. La Q con la autorización Del ecocardiograma, la relación entre el eco o el ciclo cardíaco, ¿sí? Y la Q. Porque hay una pequeña disociación electromecánica, Claro. ¿ok? con la sístole. Fin de diástole. Justo la fin de diástole es en la Q. Perfecto. Entonces vos en la fin de diástole, ¿qué vas a tener? Fin de diástole. Cerrándose la mitral, abriéndose la válvula. Sí. Entonces vos en la válvula mitral, mira aquí, señalar la Q, arriba, baja el modo N ahora. ¿Qué está pasando ahí con la mitral? La mitad que es esa. ¡Plup! Se cierra. Se está Está cerrando. cerrando, ¿ves? Sí. ¿Y se abre dónde? Al final de la onda T. Claro. Ahí está un poquito más atrás. Porque pues es el periodo isovolumétrico, que se empieza a contraer la línea de puntos. ¿Sí? Que es la mitad de la onda T. ¿Sí? Entonces acá lo mismo, ¿eh? Cortamos acá, ventrículo derecho, septum, esta es la válvula mitral, ¿sí? Pared posterior. De nuevo, ventrículo derecho, septum, válvula mitral, acá se abre, ¿sí? Esto también se abre y acá está cerrada, ¿sí? Y esta es la pared posterior. ¿Ok? De nuevo, lo mismo, más adelante cortado, ventrículo derecho, septum, VI, pared posterior. Tiene nombres esos planos. El primero, segundo, tercer y cuarto plano. Este plano que es el tercer plano es donde se debe medir el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y lo importante es que sea Paralelo. que el modo de que pase de forma paralela. Porque si pasa de forma oblicua, lo sobreestimás, lo haces más grande de lo que es. ¿Sí? Actualmente las guías recomiendan medirlo en mini, que significa no pasarlo en modo M. Pero por lo que hablábamos, lo tempo, espacial, seguimos usando el modo M. Bueno, acá tenemos de vuelta lo mismo, ¿sí? En el tiempo, vean el electro, BD, septum, VI y pared posterior, ¿no? Acá vemos cómo acá es la sístole, la diástole. Sístole se contrae, diástole. Lo mismo, el septum. Sístole se contrae, diástole. Sístole se vuelve a contraer, ¿sí? ¿Qué es eso? Y acá es como decía, los diámetros medidos pero en modo bidimensional. Acá no se hace un modo M, sino que con el cursor se mide de acá a acá directamente cuánto tiene de diámetro, acá cuánto tiene de septum y acá cuánto tiene de pared posterior, con el mismo esquema siendo totalmente paralelo a la válvula mitral. ¿Sí? Y esto es en diástole y acá vemos cómo lo mide en sístole, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si sístole o diástole? El ancho depende. Es súper específico. Esto porque es un eco normal, entonces te das cuenta que está diástole y sístole, pero Es una rama izquierda. Con la mitad es Vos Totalmente. fijate en la imagen de arriba y en la imagen de abajo, arriba dice que es diástole y abajo dice que es sístole. ¿Cómo están las válvulas de los dos? De las dos te cerrás, no te sirve. ¿Qué necesitas hacer necesariamente? ¿Qué tenés que mirar? El electro. El electro. Cuando vamos a medir el PID, el paciente tiene que tener electro. ¿Sí? bueno. Esto para que más o menos tengan una idea, ¿sí? Valores normales, no necesariamente tienen que memorizárselos todos, pero más o menos para que tengan una idea. Esto siempre está indexado por superficie corporal, cambia entre mujeres y hombres, ¿sí? Pero más o menos el diámetro, ya, si ven que es mayor a 5,4, ya es anormal, ¿sí? El diámetro diastólico, ¿ok? Siempre se lo indexa por superficie corporal y demás. Depende si es un ñomo como aquí o si es un gigante como no.
¿sí? del paciente. Por eso indexamos el paciente. Y lo otro que la máquina también nos calcula es la masa de BI, ¿no? La masa de BI, que mucha gente no le da mucha bolilla, pero ya vamos a ver más adelante que tiene mucha importancia para saber a veces qué tipo de remodelado tiene el corazón, ¿sí? Y acá, bueno, los valores de septum de la pared posterior, ¿sí? Bueno, y acá es donde nos sirve la masa de BI, porque con la masa de BI, con el índice de masa de BI, ¿sí? Y el grosor parietal relativo, que más adelante les voy a enseñar la fórmula para calcularlo, ¿sí? Vamos a saber si el paciente está teniendo una geometría normal cardíaca, un remodelado concéntrico, una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Así que básicamente, para que lo tengan visualmente, es así, ¿no? Remodelado concéntrico, normal, hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica, ¿sí? Y la fórmula para calcular el grosor parietal relativo es esta, ¿sí? Septum interventricular en diástole más pared posterior sobre diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, acá vemos un 4 cámaras, ¿sí? Donde está midiendo directamente el área de la aurícula izquierda, ¿sí? Y esto en realidad vendría a ser un eje largo para esternal izquierdo, modo M, donde está cortando para medir el diámetro de la aurícula izquierda, ¿sí? Diámetro antero-posterior, y esto es el área. Aunque en las nuevas guías, en vez de usar el área, lo que se usa más es el volumen, y el volumen indexado a la superficie de masa corporal, ¿sí? Acá más o menos tenemos los valores normales, ¿sí? El diámetro de la aurícula izquierda, ¿sí? El área, ¿sí? Y volúmenes. Estos volúmenes ya indexados, ¿no? Siempre cambian mujeres y hombres de nuevo, ¿sí? Después si quieren les paso a diapositivas para que se sepan los valores más o menos. Y esto que está acá, que ven acá, las dos rayitas estas, es el Doppler pulsado, ¿sí? Esto es en la vista de 4 cámaras. ¿Y esto para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿Qué está haciendo acá? Poner el pulsado justo arriba de la válvula mitral. Ajá, ¿y eso qué nos representa? La función diastólica, totalmente. Y hay dos ondas de flujo, pues lo que yo les dije, ¿no? Doppler lo que mide es flujo. Flujo, ¿sí? Las dos ondas de flujo que vemos, si va hacia arriba es porque se está acercando al transductor, y si está hacia abajo se aleja al transductor, ¿sí? Entonces acá hay dos ondas de flujo que van hacia el transductor, que estaría aquí el transductor. Entonces las ondas, el flujo está yendo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y hay dos ondas de flujo, y esta la onda E y la onda A, que representan, Pablito, onda es el flujo transmitral. Sí. ¿Qué parte? Esa es la diástole. Claro. Totalmente. Rápido y la Correcto. La onda E es el llenado rápido ventricular y la onda A es la patada auricular, ¿sí? Esto es un patrón normal de flujo transmitral, o sea, es una función diastólica conservada, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Para que después se lo leen mejor, ¿sí? Para que vean más o menos cómo es el patrón de flujo transmitral normal. Esto es leve, que se llama relajación prolongada, ¿sí? Donde vemos que la E es pequeña y la A mucho más grande, ¿no? Pseudo normal, ¿sí? Que se parece mucho al normal, por eso pseudo normal, ¿sí? Pero haciendo diferentes maniobras, como por ejemplo la maniobra de Valsalva, vemos que lo pseudo normal, que se veía así con Valsalva, hace esto, ¿ok? Hace esto. Restrictivo, ¿sí? Ahora hay dos tipos de restrictivo, que es el restrictivo reversible y el restrictivo fijo, ¿sí? Claramente el fijo es más grave, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el reversible y el fijo? De nuevo, Valsalva, el reversible hace esto y el fijo queda fijo, ¿ok? Entonces, función diastólica normal,
leve, moderada, severa. ¿Ok? Después hay otro tipo de patrones que nos van a ayudar a saber qué tipo de función diastólica tienen. ¿Sí? Esto es un 4 cámaras y 4 cámaras acá. Y esto es un 2 cámaras, ¿sí? También 2 cámaras, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo aquí está midiendo la FEI, la fracción de eyección, ¿sí? Entonces, lo que se hace es en diástole y en sístole, de 4 y 2 cámaras, ¿sí? Y el aparato nos va a dar la FEI, ¿sí? Entonces, el valor normal de la FEI es... Esto también depende de la guía que utilicen. La americana, la europea o la argentina cambia mucho, pero más o menos para que tengan una idea, entre 55 a 50 más o menos, dependiendo de la guía, es una función normal, ¿sí? Entre 45, 50, hasta 40 es una función leve, ¿sí? Moderada, entre 40 a 30 más o menos, y menor a 30, función severa. ¿Sí? Hay otras maneras de medir la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es la fracción de acortamiento, que muchos no la usan en realidad, ¿sí? Que simplemente la fracción de acortamiento es un cálculo que se hace midiendo diámetro sistólico, diámetro diastólico, y hay una diferencia, ¿no?, entre el diámetro sistólico y el diámetro diastólico, y eso es la fracción de acortamiento, ¿sí? Esta es otra manera de medir función de BI, ¿sí?, que es la Doppler tisular, que ponemos el ecógrafo en modo tisular y ponemos el Doppler acá en el septum, o lo podemos poner acá también en la pared lateral, ¿sí? Y lo que mide el Doppler, cuando lo pones sobre el músculo, ya no sería flujo, ¿sí?, sino sería velocidad del músculo. Lo que mide acá, esto es velocidad de la contracción muscular, ¿sí? Entonces esta es la onda sistólica, esto es lo que se mide para saber la función del BI, ¿sí? Y esto es la onda E, o sea, es la velocidad con la que el músculo se relaja, ¿sí? Y la onda A, ¿sí? Y esto, digamos, esto es bastante moderno ya, ¿sí? No todos lo tienen, pero es algo que se llama strain longitudinal, ¿sí? Que lo que se mide es cuánto se deforma el ventrículo en la contracción, ¿sí? Antes se medía de esta manera, ponían un punto fijo, ¿sí?, y lo que se hacía era, se medía cuánto se deformaba cada puntito en comparación a los puntos fijos. Y ahora hay una tecnología nueva que se llama speckle tracking, que lo que hace es, el aparato da múltiples puntos en el BI y lo que se mide es cuánto se deforma cada punto en relación al punto que tiene al lado, ¿sí? Y esto dibuja unas ondas, ¿sí?, donde vemos la contracción del BI, ¿sí? Esto también nos sirve para ver la función del BI, ¿no? ¿Sí? Entonces, el strain longitudinal normal tiene que estar por encima del 20%. Eso es una función normal. Por debajo de esto ya podríamos decir una función deprimida, ¿sí? Luego tenemos la DPDT, que es la derivada de presión, la derivada de tiempo, que lo que hacemos es poner el Doppler acá y lo que medimos es el flujo, ¿sí? En realidad la desaceleración del flujo. Y con eso podemos saber si tiene una función normal. Normal por arriba de 1200 y menor a 800 ya se dice que es una función severa a moderada, ¿sí? El SPAM, más adelante les voy a enseñar en una gráfica cómo se mide el TAPSE. El SPAM es lo mismo, ¿sí? Se pone el modo M acá o acá, ¿sí? Y se mide cuánto se mueve el músculo en comparación con este plano, ¿sí? Más o menos sería algo parecido al strain. Cuánto se contrae el músculo, y eso lo miden en milímetros, y lo normal es mayor a 10 y menor a 8 ya se dice que es moderada a severa la función. Y la onda S sistólica, que es lo que les mostré en la gráfica anterior, lo normal es mayor a 8 metros por segundo,
¿sí? Y menor a 7, digamos, se dice que ya es moderada severa. Sí, una pregunta. El paciente con una FA 100, 110 por mililitro, ¿qué es lo mejor que sería para medir La FEI. la fe? Siempre, la FEI es lo más validado. De hecho, esto yo lo puse aparte porque en las nuevas guías, si bien el strain aparece, pero por ejemplo, no aparece ni la DPT, ni el SPAM, ni la onda S sistólica en las últimas guías. Aparece la FEI como parámetro de función de BI. Aparece la FEI y mencionan un poco el strain. Y cambiaron los puntos de corte, ¿viste? Sí. De 30 y 40 es leve, antes de 35 era severa. Los puntos de corte que yo les estoy mostrando son de las últimas guías de 2015. Esto, ¿sí? Es el ventrículo derecho, 4 cámaras, ¿sí? Esto es el eje corto de grandes vasos, aurícula izquierda, aurícula derecha, trato de entrada del ventrículo derecho, y acá estaría el tracto de salida. ¿Sí? Acá están midiendo el tracto de salida en realidad. Y acá está midiendo el ventrículo derecho. ¿Sí? Que estos son los diámetros más o menos, no se lo tienen que saber. ¿Sí? Y esto es el TAPSE, lo que yo le decía que es. Esto es lo mismo que el SPAM, pero para ventrículo derecho. Que de hecho, esto sí sale en las últimas guías como parámetro de función de ventrículo derecho. Esto es un parámetro de función de ventrículo derecho. Y lo mismo esto, de este lado, así, es un parámetro, es el SPAM, que es el parámetro de función de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo que se ve es esto, lo cortas, haces un modo M, y se ve como el músculo hace esto, ¿no? Se contrae, y lo que se mide es desde el basal hasta la punta, ¿sí? ¿Cuántos milímetros? ¿Cuántos milímetros se acerca? ¿Sí? La expulsión sistólica De la tricúspide, totalmente. Y el otro de mitral. Y los valores normales, esto, la media, ¿sí? Menor a 17 ya es anormal, ¿sí? Se puede hacer una onda S del ventrículo derecho ahí en el mismo lugar donde vieron que se hacía el TAPSE, ¿sí? Se puede hacer una FEI también, que los valores normales, acá está, son estos, 58%, muy parecido a la FEI, ¿sí? Pero con que sepan que el SPAM menor a 17 es una función anormal del ventrículo derecho, me quedo contento. Esto para mencionarlo rápidamente, ¿no? La ecografía transesofágica. ¿Sí? Por ejemplo, rápidamente, ¿cómo se dan cuenta que esto es una ecografía transesofágica y no es transtorácica? ¿Alguien sabe? Prácticamente, rápido y prácticamente, ¿cómo te das cuenta? Por los grados. Totalmente. Siempre vas a tener una guía de cuántos grados está la vista que estás viendo. ¿Sí? Siempre va a salir este icono y ahí sabemos rápidamente que es un EPE, que es una ecografía transesofágica. ¿Sí? Acá vemos, esto sería como un 2 cámaras, ¿sí? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, donde vemos la válvula mitral. ¿Sí? Esto parece que no es lo mismo. Y esto rápidamente, digamos, indicaciones para una ecografía transesofágica. Muchas indicaciones, la más importante, ¿sí? Prótesis y cables de marcapasos en la búsqueda de endocarditis. Cuando el paciente tiene prótesis o cables de marcapasos, sí o sí, ecografía transesofágica. Para buscar fuentes de cardioembolia, ¿sí? Cuando tienes una enfermedad embólica. Cuando el paciente embolizó y quieres buscar fuentes de cardioembolia, tenés que buscar con un EP. ¿Sí? Análisis de la aurícula izquierda previo a cardioversión, esta es una de las más comunes. ¿Sí? Monitoreo de procedimientos cardíacos intervencionales, de intervencionismo, como cierre CIA, cierre CIB, clip mitral, cierre de orejuela, TAVI, etcétera, muchos, ¿no? A veces hay leaks paravalvulares, también se tiene que usar el ETE, ¿sí? Y bueno, ahí hay muchas más. Contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? Absolutas, claramente para el ETE el paciente tiene que colaborar, sí o sí. ¿Sí? Si tiene alguna estenosis, algún tumor que le produzca estenosis en el esófago, claramente no se puede hacer. ¿Sí? Contraindicaciones relativas, varices esofágicas,
sospecha de divertículo esofágico. En estos casos, lo que se puede hacer es usar una sonda transesofágica pediátrica en el adulto. ¿Sí? Se puede hacer eso. ¿Sí? Una disfagia no previamente estudiada, en fin. ¿Sí? Y estas las complicaciones que puedes tener durante un estudio, una ecografía transesofágica. Sangrados menores, una de las más comunes y más importantes. ¿Sí? Las complicaciones raras, arritmias. No tan raras, alguna vez nos pasó a nosotros un paciente con sospecha de endocarditis que lo enviamos a hacerse un ET, ¿sí? Y tenía puesto un CDI el paciente y el CDI chocó al paciente. ¿Sí? El paciente claramente se puede broncoaspirar. ¿Sí? Extremadamente raro esto. ¿Sí? No tanto, pero bueno, es mucho más raro. Perforación esofágica que puede producir mediastinitis, que tiene alta mortalidad, ¿sí? Taquicardia ventricular, que asumimos que esto es lo que le pasó al paciente. Y esto, un pantallazo, como para que sepan que existe. Ecografía tridimensional. ¿Sí? Esto y esto claramente no es tridimensional. Lo tridimensional es esto y esto. ¿Sí? Donde esto es una vista panorámica tridimensional. ¿Sí? Esto esta vendría a ser tridimensional en vivo, ¿sí? Esto es un tridimensional en zoom y este es un Doppler tridimensional, ¿sí? Acá estamos viendo la válvula mitral, ¿sí? Del punto de vista de la aurícula, ¿ok? ¿Qué es, digamos, primero que el eco 3D, hoy por hoy la indicación, la mejor indicación sería para valorar básicamente válvula mitral. Es para lo mejor que sirve. Eso y para valorar tumores intracardíacos, mixomas y demás. ¿Sí? Pero luego de eso, para valorar la válvula mitral, es la mejor indicación que hay. Congénita también es una buena aplicación. ¿Sí? Esto, ¿qué es lo, digamos? No solamente que ves el gráfico tridimensionalmente, sino que este gráfico lo puedes manipular, lo puedes ver desde acá. Estamos viendo la válvula mitral desde la vista de la aurícula izquierda, ¿sí? Que se dice coloquialmente que es la vista del cirujano, porque cuando el cirujano entra a operar y corta, va a ver esto, el cirujano, ¿no? Esto es lo que ve. O sea que el eco 3D puede reemplazar al ET tranquilamente. Tranquilamente. Hay dos modalidades de eco 3D, hay eco 3D transesofágico y transtorácico. ¿Sí? Claramente el transesofágico se ve un poco mejor porque está más cerca, ¿no? Del corazón, la sonda. ¿Sí? Acá de nuevo vemos, para que tengan una idea, esto es la válvula mitral y esto es la válvula mitral, pero esto es visto desde la aurícula izquierda y esto es visto desde el ventrículo izquierdo. ¿Sí? O sea, de acá, de abajo para arriba y de acá arriba para abajo. Esta sería la vista del cirujano. ¿Sí? Eso es todo. ¿Cómo paro el coso?